tape talachak ushka tikufiaba chuqahan tape talachak ush tikufiaba chuqahan tape talachak ushka tikufiaba chuqahan tape. Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un gusto darle continuidad a este proyecto, a este esfuerzo que estamos realizando desde el organismo NALEV en una coordinación con la Academia de Lenguas Mayas y TV Maya, en la búsqueda de abrir espacios de debate, de diálogo, pero sobre todo de propuesta, en esa necesidad imperiosa que tiene el país por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, por practicar la interculturalidad y hacerla un propósito permanente. Y que sobre todo esto se refleje en las estructuras del Estado, en la institucionalidad, de tal manera de que la igualdad política realmente sea una realidad en nuestro país. Estos programas, los últimos programas, los hemos dedicado a hacer análisis de país, a tener la panorámica, a tener la fotografía del país, de tal manera de que podamos igualmente lograr establecer nuestras propias prioridades y reconocer que usted y yo tenemos la misma obligación de la transformación, del cambio de nuestro país. La realidad de los pueblos indígenas ha sido contundente en términos de limitaciones de participación, de oportunidades, en un país que no tiene oportunidades, que la educación, que la salud, que todas las posibilidades establecidas desde la Constitución como derechos han tenido limitaciones para los pueblos indígenas. Pero hay un tema que nos ha faltado tocar y es el tema precisamente medioambiental, en donde hay algunos asuntos que particularmente se han vuelto en los últimos tiempos de mayor resonancia. El tema de la posición de la población y las comunidades con respecto a los proyectos mineros, hidroeléctricos y demás. Las iniciativas que desde el gobierno se están realizando de concesión, de aprobación de licencia, las posiciones de la sociedad civil como articuladores también de esta situación crítica alrededor de lo que se pudiera o no decidir desde el Estado, la posición internacional que tiene diversas connotaciones tanto en términos de inversión como de respaldo a la discusión social sobre el tema, nos colocan en una necesidad de revisar lo que está sucediendo. Para eso, el día de hoy, para mí es un verdadero gusto presentar a Marco Vinicio Cerezo Blandón, que hoy va a platicar con nosotros de estos temas. Vamos a empezar hablando un poco sobre lo que vemos en términos de país y su enfoque y las reflexiones que tiene sobre eso, en donde obviamente el papel y la realidad de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas y de la juventud como grupos que yo he dicho que son emergentes, lo vamos a hacer con él en la primera parte y luego vamos a pasar a hablar más específicamente de estos temas medioambientales, de territorialidad, de realidad, de la situación de las comunidades rurales en Guatemala. Marco Vinicio Cerezo Blandón ha estudiado en París, tiene especialidad en áreas protegidas en Estados Unidos, en impacto ambiental y demás. Ha sido docente universitario, asesor económico, ministro de Finanzas Públicas, director ejecutivo del Programa Nacional de Emergencia y Reactivación Económica, consejero suplente del Consejo Asesor de Seguridad, candidato a la presidencia y realmente seguimos siendo los jóvenes provocadores y realmente mi respeto a ese trabajo que ha realizado Marco Vinicio. Bienvenido a Espacio Público y empecemos viendo ese panorama de país. En pocas palabras, ¿cómo dirías? ¿Qué dirías de la Guatemala que enfrentamos el día de hoy? ¿Cuáles son las características que más llaman la atención, positivas o negativas, o son más negativas que positivas?
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Álvaro. Es un honor y un gran gusto estar acá en este canal compartiendo contigo. Yo te diría que, en muy pocas palabras, la problemática del país en este momento se caracteriza por 4 elementos. Primero, por un Estado muy débil, un Estado con escasos recursos financieros, un Estado con problemas estructurales, un Estado con dificultades para ejecutar y un Estado con mucha corrupción. Un Estado que no tiene los ingresos fiscales necesarios para cumplir con los mandatos constitucionales. Este es un primer elemento de la realidad. El segundo elemento es definitivamente, a mi juicio, la problemática del narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia organizada, diría yo, porque las maras ya son una forma más estructurada y sofisticada de delincuencia. Este es un segundo problema que marca la coyuntura y marca profundamente la vida de todos los guatemaltecos, con amplios territorios del país, sobre todo en las zonas fronterizas, Petén, Izabal, algunas regiones de Huehuetenango, en las que el narco ya tiene algún tipo o ejerce algún tipo de control territorial. El tercer elemento que, a mi juicio, en un análisis de largo plazo hay que tomar en cuenta es el acelerado crecimiento demográfico y el porcentaje de jóvenes en la población, porque eso nos obliga a repensar la política pública, a repensar qué es lo que tenemos que hacer para que dentro de 25 años este país sea un país diferente. Tenemos más de 70% de personas con menos de 35 años de edad, muchísimos jóvenes necesitados de formación, empleo, educación sexual, etcétera, y ese es un tercer elemento. Y el último, el cuarto, definitivamente el cambio climático y la crisis ambiental. A algunos se les olvida que el cambio climático va a provocar cambios en los patrones de lluvia, va a provocar cambios en los patrones de los calendarios agrícolas, va a incrementar el número de desastres, de tragedias, de tormentas, de deslaves y derrumbes. Y en su perspectiva más radical, algunos análisis nos están diciendo que el cambio climático podría amenazar la agricultura de subsistencia. Porque el agricultor, sobre todo el agricultor de ladera, se va a enfrentar un año a sequía, el otro año a inundaciones, el otro año a plagas, el otro año a incendios forestales. Y el cambio climático en este país puede significar mayor crisis alimentaria y muchísimos problemas en el área rural. Yo así resumiría entonces la coyuntura del país. Muy rápidamente, antes de terminar este primer bloque, hablabas de un Estado débil y sobre todo sin recursos. ¿Cómo entonces explicamos este tipo de decisiones que exoneran o limitan el pago de impuestos últimos? Pareciera en consecuencia que nuestra lectura es diferente a la lectura que tendrán nuestros gobernantes y las autoridades. Hay una decisión ahora, el caso del impuesto a la circulación de vehículos, que limita la recaudación. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, la verdad es que tenemos que darnos cuenta de que aquí hay una complicidad histórica entre los que no quieren pagar impuestos y los políticos que quieren ganar elecciones. Entonces, hay amplios sectores de la sociedad, notablemente los sectores empresariales más fuertes, que son los que más responsabilidad tendrían a la hora de pagar impuestos, que están luchando para evitar pagar más impuestos. Y por el otro lado, los políticos que saben que tienen que ganar votos y entonces están siempre con estas medidas un poco populistas de ofrecer reducción de impuestos o de evitar que aumente la carga fiscal. Yo te diría que aquí sí hay un problema de formación ciudadana. Yo a veces digo que estamos más listos para pagar 70 quetzales o 100 quetzales por un six-pack de cerveza que 70 quetzales por un buen servicio de agua potable o una planta de tratamiento de agua. Tenemos que decir que sí hay un problema de cultura ciudadana en el pago de impuestos. Pero la otra situación es que tenemos un Estado que no ha asumido la responsabilidad de servir verdaderamente a su población y, naturalmente, a esa población que ha estado abandonada durante los 200 años de vida independiente, para no hablar de antes de esa época, que es los pueblos indígenas y las poblaciones rurales. El Estado tiene una deuda histórica de inversión social con estas poblaciones y solo la va a poder enfrentar, asumir y cumplir con mayores ingresos fiscales. Es decir que, en realidad, lo que yo veo es poca madurez por parte de los políticos en general, por una parte, y por otra parte, yo diría que los gobiernos se quedan atrapados en la coyuntura. Yo creo que un político tiene que asumir ciertos costos políticos históricos y si a un presidente le toca asumir la responsabilidad de aplicarle impuestos a quienes más tienen, pues es el costo político que él tiene que asumir para brindarle más servicios a los pueblos rurales. Y efectivamente me parece que la primera gran lección o la primera interpretación que tenemos es
esa complicidad histórica. Vamos a seguir hablando de esas complicidades históricas que nos tienen como nos tienen. Volvemos después de estos mensajes. Gracias. Estamos en espacio público y efectivamente estamos hablando sobre el país, sobre lo que estamos viendo como los principales problemas, de tal manera de que podamos tener esa panorámica y continuar enriqueciendo nuestra perspectiva ciudadana desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos, en un momento importante del país. La verdad es que el país siempre vive momentos importantes y lo vivimos diciendo constantemente. Yo creo que cada generación dice, este es el momento, y se nos han pasado los momentos. Pero regresando a esa complicidad histórica, también decías que la delincuencia, el narco, y es un discurso y es un planteamiento que hemos escuchado de autoridades, de analistas, de periodistas, sobre una realidad vinculada a la narcoactividad, y que no se puede explicar sin la vinculación de las autoridades, como igual pasa en Estados Unidos. No se puede vender la droga en Nueva York si no pasa por altísimos niveles de corrupción. Pero en el caso de Guatemala, ¿cómo dirías que eso nos afecta en la cotidianidad? ¿Cómo le afecta? Porque pareciera que no hay nada, pareciera que todo está muy bien, a no ser de repente la violencia, a no ser lo que vemos en términos de sorpresa, pero para la gente común y corriente, ¿cómo se puede explicar una realidad de narcoactividad, a no ser por lo que se refleja en las noticias en términos de violencia? Bueno, la verdad es que desde la capital a veces es un poco difícil de ver esta realidad que se vive en algunas regiones rurales, pero Guatemala como sitio de paso de la droga entre los países productores del sur y los grandes mercados del norte, pues está necesariamente involucrada en esta problemática. Y el gran dilema del narcotráfico, del tráfico de drogas, en realidad no son las drogas. Si las drogas simplemente pasaran y las vendieran allá, Guatemala no tendría mayor problema. El problema es que ese tráfico primero es un tráfico violento, es un tráfico que trastoca todas las leyes de seguridad ciudadana, pero segundo, los narcotraficantes, cuando ya tienen un poco más dinero, ya quieren tener fincas, ya quieren dominar la economía local, ya quieren poner prostíbulos, ya quieren mandar a matar a sus enemigos locales. Entonces, y alcaldes y gobernadores quieren comprar al alcalde, quieren recibir, crean su ONG y su empresa constructora para recibir proyectos de CODEDES y de los proyectos de las municipalidades. Entonces, en realidad el problema del narcotráfico no es la droga. El problema del narcotráfico es que crea un fenómeno de crimen organizado a nivel territorial que va impactado en todos los aspectos de la vida ciudadana. Aquí no lo sabemos, pero hay pueblos en los que los narcos, cuando están en pleitos entre ellos, dicen, señores, toque de queda, nadie sale después de las 7. Ahora, yo quisiera etcétera. Es decir, que viéramos que un poquito la seguridad local. Y sobre todo en eso, en términos de lo local, yo quisiera que viéramos también esa realidad en la cual pareciera que los guatemaltecos, hombres y mujeres, tenemos una cultura de facilidad para violar la ley. Es decir, hemos tenido históricamente una cultura de convencimiento de cumplimiento de ley o de Estado de Derecho, lo que se llama o se ha dicho siempre de Estado de Derecho. Eso nos hace más vulnerables al imperio del narcotráfico. Por supuesto, porque recuérdate que hay amplias zonas del país en las que no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay servicios del Estado y por supuesto no hay seguridad ni jueces. Entonces, en estas zonas de vacío de poder del Estado, claro, se crean espacios de impunidad para los que tienen armas y los que son violentos. Entonces, definitivamente lo que dices es correcto. Lo que estamos viendo es, de nuevo, un déficit de capacidad del Estado de imponer el Estado de Derecho en todo el territorio. Eso pasa por el fortalecimiento de las instituciones, por mayor presupuesto público y regresamos a la problemática fiscal de la necesidad de que los que tienen paguen más impuestos, y pasa también por una cultura de aplicación de la ley. El Estado de Derecho está en las instituciones, en la Constitución y en las leyes, pero está también en los ciudadanos. Y una anécdota muy rápida. Yo una vez estaba en Suiza y ahí los periódicos están en canastas, tú lo agarras y hay una alcancía en la que tú pones tu ficha. Yo, como buen chapín, llegué, no había nadie, agarré mi periódico y no puse mi moneda. Un señor me vio de su balcón,
bajó a la calle, me persiguió y con toda la amabilidad del mundo me dijo, venga, me dijo. Me llevó y me dijo, se le olvidó poner su moneda. Ese ciudadano no era el dueño del periódico, no iba a ganar con la venta, pero él lo que hizo fue imponerme la norma del Estado de Derecho, que es que usted toma un periódico, pone una moneda. Entonces a mí me impresionó mucho porque era un ciudadano defendiendo el Estado de Derecho. Por ejemplo, por supuesto, esto fue en Suiza, en donde es uno de los países con más participación ciudadana y Estado de Derecho. Pero me parece que esta es una cultura que debemos ir construyendo. Y aquí, Álvaro, yo quiero ser positivo y optimista. Veo que el espacio de aplicación de la ley se ha venido ampliando. Vemos cómo están capturando alcaldes corruptos, vemos el primer empresario capturado por evasión y condenado por evasión de impuestos. Es decir, que sí vamos viendo cómo el Estado de Derecho se va expandiendo, pero eso nos ha tomado 25, casi 30 años de democracia, ¿verdad? Y tenemos que seguir en ese camino. No, y efectivamente reconocer que hemos avanzado pasa por evaluar si efectivamente en las dos direcciones que pudimos haberlo hecho o debemos hacerlo, lo estamos haciendo. Y esa sería mi pregunta. Porque hay una construcción de ciudadanía o de participación en los ámbitos de las poblaciones mestizas o ladinas, del guatemalteco al cual está pensado el Estado guatemalteco. Pero por el otro lado están las poblaciones indígenas que no han tenido una participación porque no conocen el sistema, porque no se les ha querido enseñar el sistema, porque además tienen sistemas propios, porque hablan otro idioma, porque están en el área rural, porque viven una dinámica diferente. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿En estas dos direcciones estamos en la misma velocidad? ¿O lo que estás mencionando es más en centros urbanos con población mestiza que habla el castellano, que son los ladinos de siempre? Claro. ¿O hay cambios en ambos lados? Bueno, yo te diría primero que todo que, de nuevo, tratando de ver las cosas con una perspectiva histórica, si vemos el paso a la democracia por una parte y la firma de los acuerdos de paz, debemos decir que lo que hemos cambiado en 30 años es más que lo que hemos cambiado en los últimos 100 años. Y en ese sentido las cosas van mejor. Veo un tejido organizativo en las regiones indígenas. Yo trabajo mucho en Huehuetenango principalmente, pero también en la zona quechí de Izabal y en algunas regiones quechís de Petén. Y vemos cómo el tejido organizativo en las regiones indígenas se ha fortalecido, las mujeres indígenas participando en temas de salud, de educación, de liderazgo, los hombres indígenas participando no solo en organización política como antes, sino que en organización cívica. Y por otra parte, me parece que la participación se ha incrementado. Yo le digo a los empresarios, amigos, que cuando hay una manifestación de indígenas en la capital, le tienen que dar gracias a Dios y tienen que estar contentos, porque esos indígenas le están reclamando al Estado de Guatemala y están dialogando con el Estado. Es decir, ellos están viniendo a la capital a plantarse frente al Congreso, a plantearse frente al Fontierra o frente al Palacio Nacional, lo cual significa que estos indígenas que muchas veces han caminado de lejos a la capital, vienen a exigirle al Estado que cumpla con sus funciones. Y es así como tenemos que interpretar esa participación. Por supuesto, aún está muy débil la participación ciudadana y la aplicación del Estado de Derecho en las regiones indígenas porque venimos de un déficit. Acuérdate, y muchos escritores y académicos lo han escrito, Guatemala tenía un apartheid de facto hasta, yo diría, el inicio de la democracia en Guatemala. ¿Y esa participación indígena cuáles tendría, qué características, qué particularidades tiene en Guatemala, en la Guatemala de hoy? Bueno, yo te diría primero que es muy consciente. A mí me parece que, de hecho, muchas veces lo digo aquí en la capital y lo digo en las universidades capitalinas, los jóvenes indígenas, las jóvenes indígenas están mucho más conscientes de los problemas ambientales, de la problemática de la minería, de la crisis del agua, que sus pares urbanos, ¿verdad? Muchas veces los chicos de la ciudad están en el centro comercial, están atrapados en el consumismo y cuando voy a las zonas indígenas a dar charlas, me doy cuenta de que los chicos están mucho más empoderados y mucho más conscientes de su problemática. Veo a las mujeres indígenas muy activas, eso me parece que es una característica también en todas las regiones del país y lo que sí me parece que falta es un poco la lucha contra la corrupción local en las municipalidades. Creo que la sociedad civil en las regiones indígenas que había aceptado la corrupción como un derecho del alcalde, ¿verdad? Si el alcalde llegó, pues tiene derecho a robar. Eso es algo que tenemos que seguir construyendo con mayor participación y auditoría ciudadana de las alcaldías ladinas
en las regiones donde hay corrupción. Todos los estudios, especialmente los informes de desarrollo humano y las mediciones sobre las metas del milenio, demuestran que los rezagos más importantes están en las poblaciones indígenas y que en consecuencia la cooperación internacional, las prioridades de la política pública de gobierno tienen que ir en esa dirección. Eso en el imaginario de los guatemaltecos coloca a la población indígena en términos de minoridad. Es efectivamente a este momento es una realidad que debe de seguir justificando esa minoridad, o haya cambios sustantivos que nos permitan ver una horizontalidad en el debate ciudadano. Bueno, yo te diría que estamos avanzando a esa horizontalidad, pero hay un tema que no debemos olvidar. Primero es la importancia del voto indígena, Álvaro. La participación en la votación ha sido superior consistentemente en las últimas elecciones en municipios con mayoría indígena que en municipios latinos. Algunos municipios de Atitlán, 92% de participación impresionante electoral. Y muy importante. Por supuesto, lo que quisiéramos ver es más diputados indígenas, más alcaldes indígenas, pero no, además de ser indígenas, tienen que tener la conciencia de la necesidad de atender las necesidades y particularidades de sus constituyentes. ¿Por qué no pasa eso? ¿Verdad? Yo te diría que eso está trabado en los partidos políticos, trabado en una cultura todavía yo diría de caciquismo, ¿verdad? Del líder político ladino. Lamentablemente yo me tengo que incluir, que muchas veces decimos soy yo y los demás me siguen, ¿verdad? En realidad lo que necesitamos es más liderazgos indígenas, más participación indígena y de nuevo candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y por supuesto a presidentes y vicepresidentes, pero yo te diría que clave es tener alcaldes indígenas y diputados indígenas, porque muchas veces en las comunidades me dicen, mire, pero es que ¿por qué la policía viene aquí? Yo les digo, es la ley. Lo que tenemos que hacer es, además de hacer plantones y manifestaciones, tenemos que ir a cambiar la ley al Congreso de la República. Imagínate tú, si hubiera un caucus, un bloque de 35 o 40 diputados indígenas de distintos partidos. Que aún sin ser la mayoría sería significativo. Que tendrían un enorme poder para cambiar las leyes. Pero regresando al rezago, yo te quiero decir, es lamentable y vergonzoso para Guatemala que en pleno siglo XXI, en algunas regiones indígenas de Guatemala, los datos de salud sean tan malos o peores que los de Haití y algunos países africanos. Las mujeres indígenas tienen 20 veces más chances de morir en el parto en una montaña de Huehuetenango que en la ciudad capital. Todo esto es inaceptable, pero de nuevo regresamos a una situación de apartheid, de ciudadanía de segunda categoría, que se mantuvo hasta hace 30 años. Creo que hemos avanzado rápido, pero a través de más participación, a través de más participación ciudadana y política, vamos a ir cambiando esta situación. Cuando hablamos de esa participación, especialmente en los partidos políticos y en el Congreso, y vemos esas deficiencias, podemos especular y podemos creer que esto se va a ir cambiando. ¿Qué señales tenemos o de continuidad o de cambio? Bueno, yo quisiera decirte que en lo personal para mí eso era un tema adquirido. Yo vengo de una familia demócrata cristiana y en la democracia cristiana siempre hubo muchísimos dirigentes indígenas. El primer alcalde indígena electo, uno de los primeros diputados indígenas, el comité político, me recuerdo de Claudio Kochak de Quiché y de muchos indígenas que eran amigos de mi padre que venían a la casa a cenar, íbamos a las comunidades. Es decir, yo conocí un partido político en el que los indígenas y las indígenas tenían muchísima participación. Pero vamos a evaluar esa participación en la toma de decisiones y en los niveles más altos de los partidos políticos al volver después de estos mensajes.
Estamos en Espacio Público hablando con Marco Vinicio Cerezo Blandón, una amplia experiencia tanto en el sector público como desde sociedad civil, en temas medioambientales, de participación de juventud, de formación, de docencia, y estamos haciendo ese análisis de país en donde estamos incluyendo la participación de las poblaciones indígenas, y estábamos hablando precisamente de esta participación en los partidos políticos, y que reconocías desde tu experiencia en la democracia cristiana que existe, incluso yo me atrevería a decir es sólida. De hecho, de los partidos políticos de mayor participación indígena histórica ha sido, creo yo, la democracia cristiana. Sin embargo, esto no llega ni a los puestos 2 o al primer nivel de toma de decisiones, y eso es también histórico. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente regresamos a la historia del país, a una situación de desventaja, ¿verdad?, atávica, y por supuesto habían temas de formación, temas de influencia, también el centralismo de Guatemala. Recuérdate que Guatemala es la capital, las decisiones políticas se han tomado en la capital, y un dirigente que viene de la provincia, que tiene que viajar de la provincia, le es más difícil participar de esa concentración del poder que hay en la capital. Yo te diría que aquí hay un fenómeno estructural. Algunas feministas le llaman al fenómeno similar aplicado a los límites de las mujeres para ascender en el poder político, a un techo de cristal. Nadie les dice que no pueden, pero el hecho es que no pasan de ese techo de cristal, ¿verdad? Yo te diría que aquí hay un problema estructural, pero fundamentalmente, de nuevo, si hay 3 líderes indígenas aislados en un consejo político de 20 personas, obviamente no van a tener la mayoría. Pero cuando haya 25 indígenas en un consejo político de 40 personas, van a poder elegir a un secretario general o a un candidato presidencial indígena. Me parece que la participación democrática es la que resuelve estas situaciones. Yo ahí te diría que más que crear partidos indígenas, me parece que lo que debe hacerse como la estrategia para otras situaciones es más participación en todos los partidos políticos, porque en la medida en que haya mayorías calificadas... Pero en este nivel, porque en este momento sí tenemos mucha participación indígena en todos los partidos políticos. Pero probablemente sigue siendo minoritario, menos de la mitad en los consejos políticos. Ahí es donde se necesita más participación, y de nuevo yo le tengo mucha fe, no solo a los jóvenes indígenas, sino que a las mujeres indígenas. Y cuando en un consejo político haya 51% de votos, ellos van a estar en capacidad de elegir al secretario general o al candidato político indígena. Fuiste candidato a la presidencia, y en esa experiencia de sistema político en la cual las observaciones electorales hemos coincidido que son profundamente clientelares y que se depende solamente, casi exclusivamente, de las capacidades económicas que se pudieran tener, tanto en términos de convencimiento al sector que tiene el capital como de lo que te dé ese sector para poder hacer campaña, y no el sistema por sí mismo doblega, aún si llegara a un 60% de participación en los partidos políticos de indígenas, te quiebra, te decide, te marca. No sucede o no puede suceder esto cuando se dé una participación indígena en los primeros niveles. Bueno, tú has tocado un tema estructural que va más allá de la problemática de la participación política de los indígenas, que es la problemática del funcionamiento de la estructura de los partidos políticos. En la medida en que el financiamiento de los partidos políticos dependa de la gran oligarquía, de los empresarios interesados en algún beneficio posterior, o ahora del crimen organizado, entonces la participación política de los grupos emergentes, como tú los llamas, va a estar limitada. Las mujeres, los indígenas, los jóvenes, los ambientalistas, los grupos agrarios, que no tienen la plata para financiar una campaña de 100 millones de quetzales, van a estar marginados. Pero eso nos lleva a un tema estructural que también tenemos que señalar, que es la necesidad de financiamiento público y transparente a las campañas políticas. En la medida en que el señor finquero, dueño de la farmacia, la ferretería en el pueblo, es el único que puede pagar la campaña, entonces obviamente, probablemente el candidato a alcalde no sea indígena. En la medida en que cueste 1 millón de quetzales el puesto de diputado para financiar la campaña, obviamente el finquero o el empresario ladino del departamento va a ser quien tenga la nominación. Eso solo lo podemos romper con participación y con un financiamiento público y transparente a las campañas electorales, que es un tema estructural que tenemos que insistir. Y el otro que tal vez podríamos empujar también, y hemos estado empujando desde la sociedad civil, es el voto uninominal. Es decir, que las personas puedan votar por
el candidato o la candidata indígena fulano de tal, aunque venga en 10º lugar de la lista nacional. Claro. Porque eso le permite a los jóvenes o a las mujeres indígenas votar por sus candidatos, aunque no vayan en el primer puesto de las Saber casillas. por quién va a votar sería mucho más democrático. Es decir, yo diría que le daríamos sentido a la democracia, porque hay una vinculación real con el liderazgo. Pero pasemos a otra cosa, siempre en esa dimensión de participación política Claro que de los pueblos indígenas, y más allá, como también has mencionado, la participación general, la participación de los grupos nuevos, y ahí me ha llamado la atención el hecho de que se hayan constituido ventanillas indígenas, una institucionalidad indígena dentro del Estado, pero que se crea y no se le da financiamiento. ¿Por qué sucede esto? Estuviste en el Ministerio de Finanzas, has hecho institucionalidad de Estado, sos un analista de estos temas. ¿Cómo explicas que se constituyan? Hay más de 22 ventanillas indígenas en Guatemala, pero sin financiamiento, sin mucho impacto político. ¿A qué se debe? Bueno, yo tengo que dar dos respuestas. La primera y más obvia es que el Estado realmente en Guatemala funciona con cascaritas de huevo güero, como dicen las abuelas. El financiamiento es tan pequeño que una vez que has asignado los recursos para pagar intereses de la deuda, 4.000 o 5.000 millones de quetzales dependiendo del año, una vez que has asignado los recursos para salarios, una vez que has asignado recursos para asignaciones presupuestarias al deporte, a esto, a otro. Lo que constitucionalmente ya está establecido. Lo que queda para ejercer voluntad de conducción política a través del presupuesto de la nación es menos del 3% del presupuesto de la nación. Entonces, todas estas estructuras nuevas, y ahí incluyo también la institucionalidad de las mujeres y del ambiente, que son nuevas de los últimos 10, 15 años, yo te diría que no tienen capacidad de recibir fondos porque no hay dinero para asignar. Por supuesto, y ahí vamos al segundo problema, la voluntad política. Claro. La voluntad política de los diputados, la inercia en la DTP que le da dinero al que ya tenía. Entonces, para construir carreteras que están amarradas con los contratos del Fondo de Covial y con las empresas de los amigos del ministro, ahí sí hay 3.000 millones de quetzales. Pero cuando se trata de cambiar la voluntad política, de asignarle recursos a formación juvenil indígena, a medio ambiente o a derechos de las mujeres, ahí no hay dinero y siempre nos dicen, miren, no hay dinero. Es decir, que regresamos a la voluntad política del Congreso de la República y me parece que hay otro elemento estructural, Álvaro, y eso es mucho más profundo, que es la estructura del Estado de Guatemala. Es decir, me parece que en los próximos 50 años, y yo le doy esa perspectiva porque es una perspectiva histórica, me parece que vamos a tener que reinventar el Estado de Guatemala, reinventar el manejo y la administración territorial, reinventar el sistema educativo guatemalteco, reinventar la forma de administración de los recursos naturales, porque, aunque no le guste a muchas personas, en este país más del 50% de la población es indígena y en la medida en que esa población vaya desarrollando una visión propia, modelos de desarrollo propios, modelos de gestión de los recursos naturales propios, eso es lo que el Estado va a tener que apoyar. No se trata de que venga el Estado ladino y diga, miren, aquí lo que vamos a hacer es un plan de manejo como el que hacen en Estados Unidos, por decir algo. Claro. No, aquí va a haber otra modalidad, otra metodología, y el Estado igual va a tener que venir a apoyar. No se trata de que el Estado deje a los pueblos indígenas abandonados en donde están, no, el Estado va a tener que acompañar a los pueblos indígenas y apoyarlos en esas modalidades de desarrollo propio y en esas modalidades de gestión y administración del territorio y de la vida buena, como hablan algunos filósofos mayas, desde el Estado, desde el nuevo Estado de Guatemala, pero esa es la construcción para los próximos 20, 30 años. Que aún, diría yo, no hemos avanzado sustantivamente, pero hemos avanzado rápidamente. Han sucedido cosas muy pronto, diría yo. En los últimos 20 años hemos avanzado muy fuertemente en la transformación del Estado, pero aún tenemos muchas dudas de convivencia y de interculturalidad. En el tema medioambiental, ¿cuál es la crisis que se ve especialmente cuando se trata de evaluar el cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas? Hay un tema ahí muy vinculado a la cuestión del derecho de consulta. ¿Cuáles serían los riesgos de futuro y en qué situación se encuentra? Bueno, yo te diría que la crisis ambiental que está viviendo el planeta es un profundo cuestionamiento a nuestra forma de producir, de consumir y de vivir.
más allá del conflicto de la minería en este momento, la crisis ambiental pone en duda el modelo capitalista, el modelo consumista. Estamos muriéndonos todos de cáncer, estamos destruyendo y contaminando todo el planeta y eso nos va a llevar a niveles intolerables. Entonces, como yo decía en algunas cátedras que daba en la Universidad del Valle, uno de los recursos que tiene la humanidad para enfrentar la crisis ambiental son otras cosmovisiones, otras formas de ver la vida, otras formas de entender el mundo y nuestro lugar en él. Y en ese sentido, el aporte de los pueblos indígenas, sean los pueblos mayas de descendencia maya de Guatemala, los pueblos indígenas de América del Norte o los pueblos africanos, traen sabidurías ancestrales que vamos a tener que recuperar para enfrentar la crisis ambiental. Porque si vemos al planeta Tierra como un recurso al que lo destruimos, le sacamos pisto y nos vamos a comprar un carro, entonces no hay planeta que aguante. Lo vamos a destruir desde esta visión occidental, consumista, productivista. Me parece que la mayor riqueza del aporte de los pueblos indígenas a una discusión filosófica sobre la crisis ambiental es de qué otra forma podemos concebir nuestra vida y nuestra presencia en la naturaleza. La figura de la Pachamama, la figura de la Madre Tierra, la figura de los cerros sagrados, de los sitios sagrados, de los bosques sagrados en el Tíbet o en Nepal, son figuras que nos recuerdan desde la voz de los pueblos indígenas del planeta que hay otras formas de vivir el planeta, de otras formas de vivir la vida y no solo a través de la destrucción consumista del capitalismo. Partiendo de ahí, me parece que en Guatemala los pueblos indígenas han venido tomando conciencia cada vez más de la riqueza, de la belleza y de la importancia de su territorio. Y la lectura del conflicto o de los conflictos sobre la minería se tiene que hacer en esta lectura. No es un problema de que los pueblos indígenas estén de acuerdo con más o menos regalías, de que crean que hay que poner tal tecnología para filtrar de tal forma el cianuro. No, es cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, con el agua, con los bosques, ¿verdad? Entonces yo te diría que ahí en esta discusión ambiental tenemos que escuchar a los pueblos indígenas. Y yo diría, ojo, algunos dirigentes indígenas se van a dejar tentar por el dinero, porque hay muchísimo dinero alrededor de la minería. Y de nuevo, la única forma de oponernos a esto va a ser con más participación y más consulta a los pueblos. Y aquí, bueno, tú mejor que nadie lo sabes, como nuestro digno representante en Naciones Unidas. Muchas gracias. Ahora hay todo un marco jurídico internacional que Guatemala tiene la obligación de respetar. Y dentro de ese marco de los derechos de los pueblos indígenas está el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces yo diría que, ojo, lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas no solo es incorrecto desde una perspectiva ética, sino que además empieza a ser ilegal en el momento en que se otorgan permisos en territorios indígenas que no han cumplido con las medidas de consulta ciudadana y consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas. Hemos escuchado algunas declaraciones de algunos funcionarios que han dicho que estos movimientos de oposición a la minería son movimientos nacidos de fuentes de cooperación externa, de países que han venido a fomentar la ingobernabilidad. En realidad, ¿qué está sucediendo? Bueno, están sucediendo dos problemas estructurales muy delicados. El primero es que el acceso a la minería es una demanda del mercado global. China está creciendo a 7, 8, 10% al año, requiere de hierro, requiere de zinc, requiere de níquel. Y de joyas. De joyas, de oro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por una parte. Y por otra parte, como los ricos y como los que no quieren pagar impuestos, me parece que tienen una resistencia a la reforma fiscal, dijeron, ahí está, pongamos 5 minas y que las minas le paguen al Estado los ingresos que necesita para llevar escuelas y salud. Entonces, algunos ven en las regalías de la minería la solución a la problemática fiscal. Al 1% de regalías, eso es falso. Lo que nos están dando las minas es un robo, es un verdadero robo. Les estamos regalando nuestro oro otra vez. No solo hay un daño en términos de impacto ambiental, sino también hay una evasión de impuestos y de responsabilidad ética ante la población guatemalteca. Estamos regalando uno de los últimos recursos con los que cuenta el país para salir adelante. Pero entonces, en ese esquema, muchos dicen, la minería nos permite resolver el problema fiscal, el Estado va a tener dinero que le pagan las mineras y con eso construye escuelas. Entonces nos resolvemos el problema de la discusión de impuestos porque en este país nadie quiere pagar impuestos y problema resuelto. Entonces, en esa situación,
han empujado la minería, yo te diría, de una forma acelerada, imprudente y casi dogmática. Y cuando dicen que los que nos oponemos o nos hemos opuesto a la minería somos terroristas, o dicen que los pueblos indígenas se dejaron convencer por los ambientalistas, no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero precisamente para hablar de lo que está sucediendo, vamos a regresar después de estos mensajes. Estamos en Espacio Público, soy Álvaro Pope. El día de hoy estamos conversando con Marco Vinicio Cerezo Blandón y hemos hecho una revisión de país, viendo elementos positivos, pero sobre todo los elementos como desafío, como retos que tenemos en varios temas, particularmente la realidad de los pueblos indígenas. Y en este momento, y para cerrar este programa, el tema de la minería, el tema de la participación ciudadana, diría yo, de la demanda y de la protesta comunitaria, la posición ante el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada, que está o no está dándose. Y estábamos hablando en el último momento precisamente de esa descalificación de mucho de esta protesta en términos de su legitimidad, y que más bien ha respondido a cooperación externa. Y decías precisamente y explicabas la posición de algunos sectores como respuesta a esa ineficiente voluntad de pago de impuestos o de responsabilidad fiscal. Bueno, yo te quisiera decir, y voy a decir una palabra en defensa de la cooperación externa. Realmente los ataques que se han dado, y había una movilización ideológica de la derecha conservadora de Guatemala en contra de la cooperación externa. Pero el hecho es que sin la cooperación externa, ningún tema de avance social en Guatemala habría recibido apoyo, porque el Estado no ha dado ese apoyo, y ciertamente el sector privado conservador guatemalteco no ha dado ese apoyo en temas de derechos humanos, derechos de la diversidad sexual, medio ambiente, derechos agrarios y por supuesto pueblos indígenas. Mucho del apoyo ha tenido que venir de afuera, porque este sistema está resistiéndose a los cambios. Y ese apoyo para los cambios, de hecho, ha venido de la cooperación internacional y de los pueblos solidarios y ciudadanos solidarios de otros países. Una anécdota aquí muy interesante que creo que alimenta el debate que estás mencionando es: hace unos días vi en los medios de comunicación el anuncio de la entrega de camiones por parte de un país cooperante a Guatemala, al Ejército de Guatemala. Es decir, la cooperación va más allá de estas cuestiones. Hay una voluntad de apoyo también en términos generales. No, la globalización solo es buena si trae capitales para las mineras, pero es mala si vienen cooperantes externos a ayudarnos a los pueblos indígenas y a los ambientalistas, ¿verdad? Hay un discurso ahí bastante manipulado. Sin embargo, aparte de que es incorrecto, hay un error de análisis. Los pueblos indígenas también han tenido conflictos con mandatarios populistas y progresistas, como Correa en Ecuador y un indígena, Evo Morales, en Bolivia. Porque los indígenas le están diciendo a estos presidentes, que también están pensando en ingresos fiscales: miren, estos son nuestros territorios, queremos conservar la madre naturaleza. Entonces, descartar eso es como terrorismo o como apoyo de los ambientalistas internacionales es un error. Lo estamos viendo en Bolivia, en Corea y en todos los, en Ecuador contra el presidente Correa, y en toda América Latina. Y realmente la lectura correcta es que desde los pueblos indígenas está saliendo un cuestionamiento sobre el modelo de desarrollo y el uso de los recursos naturales. Pero para terminar, yo quisiera decir dos palabras sobre el tema de medio ambiente y pueblos indígenas. Me parece que los más interesados en que se conserve la naturaleza son quienes viven y dependen de ella. Hemos hecho estudios y vemos como un pueblo pobre que vive a la par de un bosque tiene mejores condiciones de vida que un pueblo pobre que está en una zona deforestada. Las comunidades extraen del bosque plantas medicinales, proteínas, fibras, techos para sus casas, horcones, vigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, quienes más están interesados en proteger a la madre naturaleza y de los recursos naturales son los pueblos indígenas y las comunidades que viven cerca del bosque. Entonces ahí es donde hemos visto
un acercamiento, algunos le llamarían táctico, otros estratégico y otros, yo hablo de una convergencia vital y filosófica entre el ambientalismo y algunos pensadores indígenas, porque hemos encontrado que estamos diciendo lo mismo, los ambientalistas más desde una perspectiva científica y técnica, ¿verdad? Decimos, miren, el bosque ha desaparecido tanto por ciento y tal especie es importante, y los pueblos indígenas que desde su perspectiva nos dicen, hay que conservar esto porque de esto vivimos, esta planta es la que nos sirve para tal enfermedad. Entonces yo creo que estamos viendo una convergencia que debe seguirse trabajando. Me parece que el tema de las áreas protegidas era un tema que nos dividía y ahora estamos hablando de áreas protegidas administradas con y para los pueblos indígenas. Pero entonces ya hay pueblos indígenas organizándose para crear áreas protegidas, administradas por ellos con sus normas, son ellos los que dicen en esta zona no vamos a tocar, en esta zona vamos a sacar leña, un área protegida y administrada por ellos. Pero sin embargo es un área protegida en la que no quieren minería, no quieren que entren a sacarles piedrín. Entonces vemos cómo desde la perspectiva ambiental nos estamos acercando a algunos planteamientos básicos de los pueblos indígenas y eso es algo muy emocionante. Realmente emocionante. Yo quisiera pedirte para terminar este programa, agradeciendo tu participación y tu tiempo, ¿cuáles deberían de ser los aspectos prioritarios que en esta lucha social deberíamos de establecernos coincidentemente en la búsqueda de tener mejores condiciones en el futuro? ¿A qué cosas le tenemos que poner atención? Primero, yo diría la convergencia política y ciudadana. No es posible que los pueblos indígenas, los movimientos agrarios, los movimientos de mujeres, los movimientos ambientalistas, que tenemos tantas cosas en común, que queremos cambiar esta sociedad, estemos divididos y ni siquiera nos estemos comunicando. Me parece que ahí hay una agenda importante de convergencia, de diálogo, de construcción de agendas políticas comunes, de cara no solo al trabajo en el territorio, sino que también de cara a propuestas políticas de futuro. Segundo, me parece que hay que hacer una incidencia presupuestaria de todos estos movimientos juntos. No es posible que si haya dinero para Covial y para hacer pasos a desnivel y no haya dinero para darle atención médica a una mujer embarazada en una comunidad de San Mateo Ixtatán. Entonces, tenemos que hacer incidencia porque a veces nos dicen, miren, no hay dinero. Lo que pasa es que la voluntad política asigna el dinero a otras cosas. Entonces me parece que eso es muy importante. Y tercero, yo te diría la profundización de la democracia. Tenemos que mejorar y profundizar la democracia, mejorar e incrementar la participación en todos los espacios, porque al final, y esa es la gran virtud de la democracia, con más participación y más democracia vamos a tener más cambios. Muchísimas gracias, Marco Vinicio Cerezo Blandón. El día de hoy hemos hecho una revisión de nuevo y me parece que estamos aportando en esa reflexión absolutamente necesaria para seguir construyendo ciudadanía. Solo con eso y una conciencia clara de futuro con responsabilidad para nuestros hijos y nuestras hijas, vamos a hacer una Guatemala mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.